Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es viernes de la quinta semana de Pascua. Ya estamos en el inicio de la Semana Santa. Este domingo celebramos el Domingo de Ramos. Este viernes de la quinta semana de Cuaresma es conocido por muchos como el Viernes de Dolores. Vamos a celebrar la Pascua de Jesucristo. Estamos llamados todos los cristianos a vivir la Pascua. La palabra Pascua tiene una etimología, viene del hebreo, de Pesaj. Es una palabra que nace de ese momento bíblico, ese relato bíblico en el que Dios pasa. La palabra Pascua significa paso, salto. Dios pasó por alto la casa de los israelitas durante la última plaga de Egipto, cuando murieron los primogénitos egipcios. Está en el capítulo 12 del libro del Éxodo, ¿no? Entonces esa palabra Pesaj, Pascua, se pasa al griego y pasa también al latín y a nuestros idiomas, ¿no? Y significa el paso. Sí, vamos a celebrar el paso de Jesús de la vida a la muerte y de la muerte a la vida. Y cada uno de nosotros, unidos a la Pascua de Cristo, estamos preparando nuestra Pascua. La Pascua en esta vida, ese paso de la vida a la muerte y de la muerte a la vida. Estamos llamados a vivir alerta y a que es la Pascua de nuestra vida, ante la que tenemos que vivir mirándola a la cara, no dándole la espalda, pues sea muy unida a la de Jesucristo. No sabemos el día ni la hora en la que el Señor nos llamará. Cuando uno ve los noticiarios se da cuenta de que la vida pues es una sorpresa. Pues, por ejemplo, en estos días últimos enviamos también nuestra condolencia a todas las familias de los 221 muertos en la República Dominicana en esa gran tragedia que ha acontecido cuando se ha hundido el techo de una discoteca. Esta misma mañana nos están dando la noticia de que una familia española ha fallecido en Nueva York, haciendo pues una visita a Nueva York. Pues tuvieron con 3 niños pequeños pues la iniciativa de hacer una visita aérea a Nueva York, montándose en el helicóptero por tener unas vistas aéreas de Nueva York, y el helicóptero se ha precipitado y ha fallecido toda la familia. Bueno, recibimos pues con frecuencia, ¿no?, noticias que pueden ser de la sorpresa de cómo acontece esa Pascua. Pero fijaros bien, lo importante no es cómo acontece esa Pascua, sino que sea de una manera sorpresiva, que sea ya a una edad en la que parece que uno ya la está esperando, que sea por enfermedad, que sea por accidente, que sea... Todo eso es circunstancial, no es lo esencial. Lo esencial es que sea unido a la Pascua de Jesucristo. Lo esencial es que vivamos alerta porque nuestra vida es una Pascua, estamos de paso. Y ese paso solamente podemos realizarlo unidos a Jesucristo, aquel que nos ha dado la gracia de unirnos a ese misterio. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto, pero si muere dará fruto para la vida eterna. Estamos llamados, pues, a que nuestra vida se una a Cristo para que podamos despertar a la vida eterna. Por lo tanto, queridos hermanos, os deseo a todos que celebremos la Pascua de Cristo, que nos
unamos en nuestra Pascua personal a la de Jesucristo, que tengamos esa vida de fe intensa y que nada, ¿no? Ninguna circunstancia que acontezca en esta vida nos distraiga la atención de lo que está aconteciendo. ¿Y qué está aconteciendo? Pues la Pascua, que Cristo pasa, que Dios pasa en nuestra vida. ¿Qué pasa? Pasa la Pascua. Es el paso del Señor. Estemos alertas, estemos atentos con las lámparas encendidas. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios en redes sociales, en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta @obispomunilla. En Facebook, a través de la página que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María como en diversas plataformas, como Spotify, como iVoox, como Amazon Music, también en el canal de YouTube En Ti Confío. Ahí tenéis los programas anteriores y además en la página web multimedia www.enticonfio.org, pues en esa página web tenéis acceso a la emisión en directo de En Ti Confío 24 horas, en la que se está emitiendo ahora mismo en directo este programa. Bueno, pues adelante. En primer lugar voy a hacer referencia a un artículo que se ha publicado en la revista Il Timone de Italia. No es la primera vez que cito esa revista italiana, Il Timone. En su número de marzo se ha recogido una entrevista interesante. También Religión en Libertad se hace eco de esta entrevista en su edición del miércoles pasado. Bueno, ¿a quién han entrevistado? Bueno, resulta que ha fallecido un ingeniero peruano llamado José Aste Tosman, ha fallecido con 93 años de edad. Un ingeniero pues que ha sido alguien clave en el estudio de la tilma de la Virgen de Guadalupe. Y entonces, bueno, pues con motivo de su fallecimiento, la revista Il Timone ha hecho una entrevista a otro especialista para intentar también subrayar cuáles fueron los grandes descubrimientos que hizo este ingeniero, que era peruano, José Aste Tosman, cuáles fueron sus grandes descubrimientos. Él fue en concreto, este ingeniero peruano recientemente fallecido, el que descubrió en las pupilas de la Virgen de Guadalupe, en esa tilma que quedaron en esa imagen de la Virgen que quedó impregnada en la tilma de Juan Diego, descubrió la existencia de figuras humanas. Entonces, claro, lo hizo a través de ampliando al extremo las imágenes digitales de los ojos, y descubrió que en las córneas de los dos ojos de la Virgen María, lo hizo en un laboratorio de IBM en México, descubrió que había 13 figuras humanas en aquellas dos córneas, ¿no? A ver, algo verdaderamente sorprendente, porque estamos hablando que los ojos de la Virgen de Guadalupe tiene uno 8 milímetros de ancho y el otro 7 milímetros de ancho. Por lo tanto, si dentro de esos dos ojos de 8 milímetros y 7 milímetros resulta que hay una escena en la que hay 13 personajes, estamos hablando pues de medidas micrométricas, micrométricas, y además, claro, algo sorprendente, pues porque encima están impresas pues en una tela áspera, Entonces se trata de la imagen que quedó impresa en la tilma de Juan Diego un 12 de diciembre de 1531. Era la tilma, el manto del indio Juan Diego, actualmente santo, ¿no? Una imagen pues que este ingeniero, al analizar, pues profundizó en muchos aspectos, pero en el que él fue pionero fue en descubrir esa imagen que estaba impresa, ¿no?, dentro de ello. Bueno, pues
¿Cuál es la escena? La escena que está impresa. Hay 13 figuras humanas. Una es de un hombre mayor con barba, que se identifica como el obispo Fray Juan de Zumárraga, un joven probablemente el intérprete de Juan Diego, porque Juan Diego no sabía hablar español, una mujer indígena con un niño a la espalda, un hombre con sombrero, y Juan Diego abriéndola su tilma, ¿no? Y detrás hay un grupo de personas. Es decir, es como si en los ojos de la Virgen María hubiese quedado en las córneas, hubiese quedado plasmada la imagen de lo que allí aconteció cuando el indio Juan Diego abrió su tilma, y allí en aquel momento todos se quedaron perplejos de que aquellas rosas dejaban en la tilma marcada la imagen de la Virgen María, ¿no? Bueno, la verdad es que claro, es impresionante, porque claro, uno dice, bueno, ¿y esas figuras cómo están ahí? ¿Cómo se han quedado impregnadas? Y además también hay otras preguntas es que, y los colores, y esta imagen, ¿acaso es pintura? Pues no se ha podido determinar, porque no pertenece ni al reino vegetal o mineral o animal. La impregnación que tiene esa tela que le ha hecho tener esa imagen de la Virgen, científicamente tiene, digamos, un origen desconocido, aquello que impregnó esa tela y con la que quedó conformada la imagen de la Virgen María, ¿no? Bueno, pues con motivo del fallecimiento de este ingeniero que fue el que hizo ese descubrimiento, se ha hecho, ¿no? Se ha hecho esta entrevista, y además de volver a refrescar ese hallazgo sorprendente, pues se han recordado otras cosas en esta entrevista. Por ejemplo, otra cosa que se ha recordado es que esa tilma, pues todos sabemos que era una vestimenta, una prenda que solían utilizar los indígenas para protegerse del frío en invierno, y que estaba tejida de fibra vegetal, de un cactus. Y bueno, y según los estudios, ese tipo de tilma no tiene una duración más allá de 20 años. Más allá de 20 años se descompone. Pues porque en el fondo está hecha de cactus. Y claro, dice uno, a ver si entonces cómo esa tilma no se ha descompuesto, porque si es una tilma del año 1531, ¿cómo es que no se ha descompuesto? A pesar de que además estuvo sometida hasta el año 1647, o sea, más de un siglo, estuvo expuesta al toquiteo de todo el mundo que iba allí, la tocaba, porque hasta el año 1647 no se le puso un cristal para protegerla, y estuvo sometida a todo el deterioro que podía ser, y ahí permanece intacta, ¿no? Hay cosas que son sorprendentes, ¿no? Incluso en ese permanecer intacta hay también otro hecho de 1921, que es que en plena persecución religiosa en México, el gobierno mexicano anticlerical quiso destruir la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y el 4 de noviembre de 1921 enviaron a un emisario que colocó una bomba entre el altar y el icono de la Virgen de Guadalupe. Después de misa pusieron una bomba que estalló, una bomba potentísima que hizo estallar todos los cristales de la basílica. Resulta que había incluso un Cristo de bronce allí en el altar que se dobló por la onda expansiva de la bomba, pero el cristal que protegía la Virgen de Guadalupe quedó intacto. Fue el único cristal que quedó intacto en toda la basílica. Y vamos, algo verdaderamente sorprendente, ¿no? Y quizás también en esta entrevista de Il Timone se recuerda que entre los signos de sobrenaturalidad que tiene esta tilma de Guadalupe, porque hay muchos signos de sobrenaturalidad, pues uno de los signos más fuertes es el referente a las estrellas que envuelven, ¿no?, en su manto a la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe se presenta con la luna bajo sus pies y rodeada
rodeada de unas estrellas, y entonces, claro, los primeros que tuvieron la intuición de estudiar esas estrellas fueron un astrónomo mexicano, Juan Homero Hernández Illescas, acompañado de un sacerdote, que en los años 80 estudian esas estrellas, ¿no? Se preguntaron si las estrellas estaban dispuestas al azar o no. Y se dieron cuenta de que las estrellas en absoluto estaban colocadas al azar. Para empezar, tenían una colocación. Hay que entender que en la cultura de los aztecas siempre se colocaban los planos poniendo a la cabeza el este, no como nosotros que ponemos el norte en la cabeza. Ellos, en la cultura azteca, siempre se ponía el planisferio con la cabeza en el este. Bueno, pues resulta que se dan cuenta que la colocación de esas estrellas coincide con las constelaciones visibles desde México aquel 12 de diciembre de 1531. O sea, lo que desde allí, cómo se veía el cielo, cómo se veía el firmamento, cómo estaban colocadas las estrellas, allí queda impreso en esa tilde. Y además hay todavía un detalle que es más sorprendente, ¿no? Que esas estrellas quedan impresas, pero además, digamos, colocadas al revés, es decir, no como las estrellas se veían desde la Tierra, sino como se veían desde más allá, desde lo alto, como se verían desde el otro lado del cielo, como si Dios las viera. Así están colocadas, ¿no?, las estrellas en torno a la Virgen de Guadalupe. Ha habido 3 equipos de investigadores posteriormente que han vuelto a hacer ese estudio y han reafirmado la misma conclusión, ¿no? Estas 3 investigaciones posteriores, que la colocación de las estrellas en ese manto coincide con cómo estaba la constelación visible en México en el 12 de diciembre de 1531, es decir, algo verdaderamente sorprendente, ¿no? Hay muchos indicios de la sobrenaturalidad de esa tilma de Guadalupe, y bueno, y en esta entrevista de Il Timone se refresca, ¿no?, con motivo del fallecimiento de este ingeniero, que fue pues quizás el primero que comenzó estos estudios, esta investigación, se refresca, ¿no? Me parece también, por otra parte, muy bello, ¿no?, muy bello el que la manera en la que María ha querido quedar impresa entre nosotros, presente entre nosotros, sea recordarnos ese pasaje del capítulo 12 del Apocalipsis. Una mujer vestida de sol, la luna bajo sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza, ¿no? Es la imagen de la Virgen que tiene el cielo, tiene las estrellas, tiene el firmamento adornándola. ¿Para qué hizo Dios las estrellas? ¿Para qué hizo Dios un firmamento tan desproporcionadamente grande? ¿Para qué hizo Dios algo tan grande, siendo así que la tierra es tan pequeñita? Pues ¿sabéis lo que os digo? Lo hizo para adornar a María. Para que sea el adorno de María y para que veamos, ¿no?, veamos la belleza que Dios ha hecho en el alma de María. Bueno, ahí queda para vuestra reflexión. Fue publicada una reseña de esta entrevista de Il Timone, que Il Timone está en italiano, pero creo que es un refrescar. Sé que por ahí también hay muchas conferencias que esto lo explican con mucho más detalle, pero bueno, damos gracias a Dios pues porque haya habido, ¿no?, pues hombres, ingenieros, científicos que se hayan tomado en serio pues el estudio de la sobrenaturalidad de la tilma, ¿no? Como también don José Aste Tonsman, recientemente fallecido, pues cuyo eterno descanso también encomendamos. Bien, seguimos adelante en esta edición de Sexto Continente y voy a dar un paso más en una reflexión que ya hice en un programa anterior, pero que merece la pena todavía, yo creo, profundizar un poco más en ella, ¿no? Recordaréis que hace ya unas cuantas ediciones de Sexto Continente
hice referencia a cómo un sacerdote de Madrid, que se llama Jesús Silva Castigliani, Jesús Silva, pues tuvo la ocurrencia de preguntarle al ChatGPT, a esta plataforma de inteligencia artificial, tuvo la ocurrencia de preguntarle: si fueras Satanás, ¿cuál sería tu estrategia a la hora de tentar al mundo, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que sus respuestas fueron sorprendentes y las comenté y las compartí con vosotros. Bueno, en esta misma línea, él realiza también una pregunta más matizada, ¿no?, que también la voy a comentar. Y la pregunta es: si fueras Satanás, ¿de qué manera te servirías de la Agenda 2030 para implementar tus planes? Esta es la pregunta. ¿De qué manera te servirías de la Agenda 2030 para implementar tus planes? Le pide que se lo explique de una manera amplia y detenida. Y entonces, bueno, pues vais a ver qué respuesta en 8 puntos da, que me parece que es que merece la pena repasarla, ¿no? Comienza diciendo: si fuera Satanás y buscara implementar mi plan para destruir a la humanidad y rebelarme contra Dios, la Agenda 2030, con su alcance global y su énfasis en temas como el desarrollo sostenible, igualdad de género y justicia social, sería una herramienta ideal para sembrar confusión, desviar corazones y debilitar la fe. Aunque en su superficie presenta metas que parecen positivas, podría manipular sus intenciones y estrategias para introducir elementos contrarios al Evangelio y a la dignidad humana, aprovechándome de su impacto cultural, político y económico. Bueno, esta es la respuesta que da la plataforma de inteligencia artificial cuando le hacen una pregunta tan curiosa de: si fueras Satanás, ¿de qué manera te servirías de la Agenda 2030? Dice, bueno, la Agenda 2030, la inmensa mayoría de las propuestas que se hacen son en sí mismas positivas, ¿no? Pero ¿cómo yo las manipularía para volverlas contra Dios? Entonces me parece que merece la pena atender, ¿no?, atender esta reflexión que, como vais, la hacen 8 puntos, y vais a ver además que según va avanzando, cada vez me parece que va dando como más precisión. Dice, primero, distorsionar los principios éticos y morales bajo el pretexto del bien común. La Agenda 2030 propone objetivos que apelan a la justicia, al progreso, como el fin de la pobreza, la igualdad de género, pero, dice, si logro manipular su interpretación, puedo introducir ideologías contrarias a la ley de Dios, ¿no? Entonces dice, redefinir conceptos como igualdad, justicia, derechos, para que estén basados en el relativismo moral y no en principios objetivos. Claro, es algo clave, es algo clave que hoy en día la palabra igualdad, la palabra derechos, etcétera, pues el problema está en que se formulan desde un relativismo moral. Se confunden igualdad con igualitarismo, se confunde derechos con deseos. Entonces, se formulan desde el relativismo moral y no desde un principio objetivo. Dice, usar el término salud reproductiva como un eufemismo para promover el aborto, presentándolo como un derecho fundamental y una solución a la pobreza y al crecimiento poblacional. Fijaros esto, usaré el término salud reproductiva como un eufemismo, ¿no?, para introducir el aborto. Y dice también, promover una visión utilitarista del ser humano, donde la dignidad no se reconoce por ser hijo de Dios, sino por su contribución al progreso económico o social. Es decir, la visión utilitarista. Las cosas son aceptables si son útiles, no hay un respeto
del ser humano en sí mismo, por su dignidad ontológica, no. Al final es el utilitarismo el criterio para para organizar el mundo. Segundo lugar dice, promover el control de la población mundial. Dice, uno de mis principales objetivos sería reducir la población, pues la vida humana glorifica a Dios. Aprovecharía metas relacionadas con la sostenibilidad ambiental para justificar políticas del control de la natalidad. A mí me impacta eso, ¿no? Yo tengo que conseguir que haya menos población porque la vida glorifica a Dios. Fijaros que San Irineo decía, ¿no? ¿Cuál es la gloria del hombre? La gloria del hombre es ver a Dios. ¿Y cuál es la gloria de Dios? Pues que el hombre viva. Entonces, dice aquí este ChatGPT poniéndose en la piel del demonio. ¿Yo qué voy a intentar hacer? Pues intentar que no nazca gente. Intentar, ¿no? Pues poner el control de la población mundial, intentarlo como sea, ¿no? Porque la vida humana glorifica a Dios. A ver, ojo, que es lo que dijo San Irineo en el siglo II. La gloria del hombre es ver a Dios, y la gloria de Dios es la vida del hombre, que el hombre viva. Entonces, dice, promover campañas globales que limiten los nacimientos, presentando la reproducción como una amenaza para el planeta. Me estoy acordando de aquel titular del diario El País, que fue en el año 2017, en el que decía, ¿no? Hazte vegetariano, deja el coche y ten menos hijos si quieres luchar contra el cambio climático, ¿no? ¿Cuáles son las medidas eficaces para preservar al mundo? Y entonces ponía, ¿no? Hacía una catalogación de qué es lo que más contamina, y sin duda alguna ponía como que lo que más contamina es tener un hijo. Eso es el índice mayor de contaminación. Le daba un índice de contaminación del 60. Luego, si dejabas el coche y vivías en bicicleta, ya era el 2,5. Pero fíjate, lo que más contaminaba hasta en la contabilidad que habían hecho, ¿no?, de índice de influjo en el cambio climático, decían, tener un hijo es lo más contaminante. Te da 60 puntos de contaminación. Y si dejas el coche son 2,5. O sea que, y luego reducir los vuelos y no sé qué, la dieta y cambiar el coche, lavar en agua fría, reciclar, lavar la ropa, pero metían en el mismo saco tener un hijo. Lo más contaminante es tener un hijo. Ese es este era el titular del País. Hazte vegetariano, deja el coche y ten menos hijos si quieres luchar contra el cambio climático. Entonces, pues fomentar el uso, continúa diciendo, ¿no? Promovería campañas como estas, fomentaría el uso masivo de anticonceptivos y la esterilización, especialmente en los países más pobres, bajo el pretexto de empoderar a las mujeres. Ojo, ¿qué dice el ChatGPT? Dice, bajo el pretexto de empoderar a las mujeres, promovería anticonceptivos y esterilización. Madre mía, es increíble, ¿no? Una respuesta como esta. Y finalmente dice, asociar tener hijos con irresponsabilidad ambiental, haciendo que las nuevas generaciones vean la maternidad y paternidad como un obstáculo para la sostenibilidad. Fijaros, es que es increíble, que es un retrato de lo que hay, un retrato de la crisis que tenemos. En tercer lugar sería, digamos, el tercer paso en esta agenda de cómo aprovecharía la Agenda 2030. Imponer la ideología de género, dice. La ideología de género es una de mis herramientas más poderosas. Repito que le hemos pedido a ChatGPT que se ponga en el pellejo del demonio para responder cómo aprovecharía, ¿no?, la Agenda 2030. Satanás dice, es una de mis herramientas favoritas, más poderosas para confundir a jóvenes
y destruir la visión cristiana de la persona y la familia. Enfatizaría la igualdad de género. Me permitiría normalizar esa ideología a nivel global. ¿Y cuál sería el plan para poder hacerlo? Usar la educación como un medio para adoctrinar a los niños en la ideología de género desde la edad temprana, promover leyes que sancionen cualquier oposición a la ideología de género, etiquetándola como discriminación o odio. Acordaros de lo que ha pasado en España recientemente, que se abren expedientes, ¿no?, pues a los centros de orientación familiar que intentan acompañar a las personas pues que experimentan atracción hacia el mismo sexo y piden un acompañamiento para ayudar a vivir desde la perspectiva cristiana su situación, y eso se persigue, se califica de ilegal, de fóbico, y entonces se promueven leyes que se intenten sancionarlo, perseguirlo. Hacer que las políticas de igualdad de género incluyan la normalización del matrimonio homosexual, la adopción de parejas del mismo sexo y la transición de género como derechos humanos básicos. Bueno, fijaros, a conseguir esto, que es exactamente a donde estamos llegando, ¿no? Pues vamos a hacer la transición de género, vamos tal, ¿no?, adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo, etcétera. Esta es la imposición de la ideología de género, tal y como se está describiendo de una manera cruda por parte en esta respuesta, ¿no?, que da la plataforma de inteligencia artificial. El cuarto punto: centralizar el poder global. Esto a mí me ha llamado especialmente la atención. Dice, el mundo, con un poder centralizado, sería más fácil de controlar. La Agenda 2030, al fomentar la cooperación global, me ayudaría a debilitar la soberanía de las naciones y establecer estructuras que promuevan un control autoritario. Me parece esto muy agudo, porque ciertamente esto está ocurriendo. Claro, una cosa es que existan pues lugares como son, por ejemplo, la Asamblea de Naciones Unidas, en la que los estados dialoguen, en la que los estados contrasten, en la que los estados también tengan lugares y puntos de encuentro y establezcan lo que son las bases fundamentales de la ética y de la convivencia. Pero claro, otra cosa es que las naciones vayan perdiendo su soberanía y que en el fondo, pues como se dice, ¿no?, la gobernanza mundial deje de estar en cada pueblo, en cada nación. Obviamente eso nos lleva a que ya no sabemos exactamente a quién estamos votando, porque existen un tipo de normativas superiores que se imponen por encima de la voluntad popular. Esto lo detalla de la siguiente manera, ¿no? Impulsar un gobierno global disfrazado de alianzas internacionales que regulen todos los aspectos de la vida humana, desde la economía hasta la salud y la educación. Despojar a las naciones de su soberanía moral y política, subordinándolas a organismos que promuevan políticas contrarias a la ley natural. Atención a esto: usar crisis como el cambio climático, pandemias o guerras para justificar medidas extremas que limiten las libertades individuales y centralicen el poder. O sea, como vemos, ¿no?, creo que está poniendo el dedo en esa gran tentación de hacer de las estructuras, ¿no?, de las estructuras políticas internacionales, pues formas de control ideológico. Formas de control ideológico que en el fondo se están imponiendo sobre la voluntad de los pueblos. Y creo que estamos siendo testigos de esto en una no pequeña medida. Bueno, son 8 puntos en concreto la respuesta que da esta plataforma a la pregunta de: si fuera Satanás,
¿Cómo te servirías o cómo utilizarías la Agenda 2030? Vamos a continuar porque nos faltan otras cuatro muy interesantes, pero ahora, como estamos en el viernes de Dolores, este viernes de la quinta semana de Cuaresma, en ella tradicionalmente se conmemoraba los sufrimientos de la Virgen María, aunque después esta fiesta ha sido trasladada litúrgicamente a septiembre, ¿no? El Día de la Virgen Dolorosa, pero en muchos lugares todavía en el día de hoy se celebran esos dolores de María. Bueno, por ello me parece que vamos a tener nuestro descanso musical es muy adecuado con este canto Dolorosa de pie junto a la cruz. Canta esta versión Milena Hernández. Seguimos adelante en esta edición de Sexto Continente y nos estamos sirviendo de una pregunta que hace un sacerdote de Madrid
al ChatGPT: si fueras Satanás, ¿de qué manera te servirías de la Agenda 2030 para implementar tus planes? Bueno, pues habíamos hablado de las 4 primeras respuestas que da. Distorsionaría los principios éticos y morales bajo el pretexto del bien común, promovería el control de la población mundial, impondría la ideología de género, centralizaría el poder global. El 5.º punto: destruiría la familia bajo la bandera de la igualdad. Porque la familia es el núcleo de la sociedad y es el lugar donde los valores cristianos se transmiten. Entonces, dice Satanás, si logro debilitarla, la sociedad quedará a la deriva. Entonces, ¿cuál sería el plan? Responde siempre con 3 puntos, es curioso, ¿eh? Por lo menos esta plataforma de inteligencia artificial, que yo también de vez en cuando, ¿no?, pues la vamos probando, vamos viendo, vamos testeando, ¿no?, de qué manera funciona. Siempre responde con 3 puntos. Dice: plan, primero, promover políticas que presentan el matrimonio tradicional como opresivo y anticuado, mientras se exalta cualquier otra forma de unión. Incentivar modelos de crianza que reemplacen a los padres, con una mayor intervención del Estado en la educación y el cuidado de los niños. Redefinir el concepto de familia para incluir cualquier tipo de relación, diluyendo su significado y su papel en la sociedad. Bueno, pues no tengo más preguntas, señorías, como se dice popularmente, ¿no? Es decir, que es debilitemos la familia, y una manera de debilitar la familia es llamarle familia a cualquier cosa. Si todo es familia, claro, si todo es familia, pues entonces nada es familia. Es una manera muy fácil de debilitar algo, hacer que pierda su identidad, o sea, hacer principalmente que la familia no tenga al matrimonio como su columna vertebral. La familia, si deja de tener al matrimonio como columna vertebral, entonces, claro, pues enseguida se diluye en su identidad. Es sencillamente una convivencia de personas distintas. Le llamamos familia, ya, pero eso nos lo hemos sacado de la chistera ideológica. Ese no es el concepto de familia. 6.º punto: exaltar la tecnología como un sustituto de Dios. Atención a esto, ¿eh? La Agenda 2030 pone énfasis en la innovación tecnológica para resolver los problemas del mundo. Dice, bien, pues yo aprovecharía ese enfoque para promover una dependencia tecnológica que reemplace la fe y el discernimiento espiritual. Pues hacer que la tecnología sustituya al hombre, a la reflexión, y además, digamos, tener más fe en la tecnología que en el propio hombre, ¿no? Impulsar el transhumanismo, convenciendo a la humanidad de que puede alcanzar la inmortalidad y la perfección a través de la tecnología. Promover la vigilancia masiva bajo la excusa de la seguridad global, eliminando la privacidad y fomentando un control total sobre las personas. Bueno, pues estamos llegando en un momento en el que estamos totalmente, ¿no?, totalmente controlados en nuestros gustos, en nuestras cosas. Nos conocen desde el momento en que encendemos un ordenador, conocen tus gustos, conocen tu manera de ser, tu pensamiento. Vamos, es un grado de control absoluto, ¿no? Hacer que la tecnología sea vista como el salvador del mundo, desplazando a Dios y a su gracia como fuente de esperanza y de redención. Y además, dentro de este plan, también la inteligencia artificial que nos está contestando esta pregunta tiene también su puesto importante, claro, tiene su puesto importante, porque puede llegar, ¿no?, puede llegar a estar supliendo, sustituyendo pues las convicciones y reflexiones del hombre, como que el hombre le dé más fiabilidad
más fiabilidad a lo que le diga una plataforma de inteligencia artificial que a sus propias convicciones interiores. Entonces, el punto sexto decía exaltar la tecnología como un sustituto de Dios. La tecnología ocupando el lugar que Dios tiene que ocupar dentro de nosotros. ¿Esto es una quimera? ¿Esto es una exageración? ¿O esto es una realidad de la que estamos siendo testigos y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra? Y creo realmente, ¿no?, que sí, que este riesgo existe, que las tecnologías son verdaderamente invasivas y que además llegan a ocupar nuestra vida en unos grados que nosotros no hemos decidido, no hemos decidido, se nos ha ido imponiendo, ¿no? Séptimo punto. Introducir una espiritualidad falsa y vacía. Dice, para desconectar a las personas de la fe verdadera, introduciría una espiritualidad genérica y superficial que se ajuste a los objetivos de la Agenda 2030. Es decir, promover un ecologismo extremo que presente a la naturaleza como una deidad y convierta el cuidado ambiental en una forma de idolatría. Yo creo que he contado la anécdota que me pasó hace unos añitos, que estando con un grupo de chavales, ¿no?, se me ocurrió hacerles la pregunta de, a ver, ¿qué es ser cristiano? Y va uno y me responde, reciclar. Me dijo, no, reciclar. Bueno, el pobre, la visión que había recibido, ¿no?, del cristianismo era casi reduciéndole pues a una especie de compromiso del cuidado ambiental, o sea, lo había reducido a eso. ¿Qué es ser cristiano? Reciclar. Ya parece que hemos reducido la espiritualidad, ¿no?, a unos determinados objetivos confluyentes con esa Agenda 2030. Incentivar prácticas espirituales sincretistas, como la nueva era, que desvinculen a la persona de la fe cristiana y la acerquen a una espiritualidad subjetiva. Verdaderamente hay que decir pues que la espiritualidad que está bien vista en nuestro momento cultural es la de tipo gnóstico, es la de la nueva era. Esa es la que está bien vista por la cultura imperante, que en el fondo es una espiritualidad de consumo propio. No es una verdad objetiva que se me muestre, no, sino que es una búsqueda subjetiva de mi bienestar interior. Incentivar prácticas espirituales sincretistas de nueva era. Y dice finalmente, fomentar la idea de que todas las religiones son iguales, despojando al cristianismo de su identidad única y un mensaje de salvación. O sea que estas son las acciones para introducir una espiritualidad falsa y vacía. También esto es de que en el punto anterior ha dicho, pues conseguir que la tecnología sustituya a Dios. Pero claro, cuando sustituyes a Dios por la tecnología, luego de alguna manera tienes que compensar con una espiritualidad de consumo interior, ¿no? Como es esto, ¿no? Reducir los objetivos del cristianismo a un puro ecologismo y confundirnos con la nueva era. Bueno, ¿y cuál es el último punto? Porque estamos hablando de 8 puntos por los que se dice cuáles serían los objetivos para servirnos, para que Satanás se sirva de la Agenda 2030. ¿Cuál sería el último objetivo? Diría, debilitar a la Iglesia, dice. La Iglesia es un obstáculo para mis planes. Si consigo que la Agenda 2030 sea vista como superior a los principios evangélicos, podré silenciar su voz profética. Para eso tengo que conseguir que sea considerada, pues como si dijésemos, el sustituto de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Entonces dice, plan. Pues el primer punto del plan.
convencer a los líderes eclesiales de que deben de priorizar las metas de la Agenda 2030 sobre la evangelización, diluyendo su misión espiritual. O sea, es decir, que el primer plan es el de la secularización interna, el que nosotros reduzcamos la evangelización a unos objetivos comunes con el resto de la sociedad. Que está bien que tengamos objetivos comunes, pero claro, si al final diluimos o posponemos la evangelización a esos objetivos comunes, pues la sal se ha vuelto sosa. En segundo lugar dice, fomentar alianzas entre la Iglesia y organismos seculares que comprometan su fidelidad al Evangelio. Claro, a veces puede ocurrir que entre nosotros, ¿no?, se generen alianzas, que no quiere decir que no tengamos que tener alianzas, pero quiere decir que si las alianzas las hacemos de una manera en la que nos comprometen en nuestra libertad evangélica para seguir predicando, pues vamos fatal. Y dice en último lugar, promover una interpretación de la doctrina social de la Iglesia que se alinee con ideas globalistas, confundiendo a los fieles. O sea, es decir, confundir la doctrina social de la Iglesia con determinadas ideologías, pues de tipo marxista, etcétera, ¿no? Confundir una cosa con la otra, ¿eh? Que eso obviamente está ocurriendo. Por eso me ha parecido de especial importancia el que la encíclica Dilexit Nos, que habla del Sagrado Corazón de Jesús, el Papa Francisco haya dicho que pide que su magisterio, que el conjunto de su magisterio precedente, sea interpretado desde la encíclica Dilexit Nos. Porque claro, es cierto que si uno interpretase pues Fratelli Tutti, la encíclica Fratelli Tutti, si no la interpretase desde Dilexit Nos, como pide el Papa Francisco, pues obviamente podría ser fácilmente manipulada como que la doctrina social de la Iglesia sencillamente se alinea, se reduce meramente a las ideas globalistas del mundo actual. Sería fácilmente manipulable. ¿Por qué? Porque claro, si tú dices Fratelli Tutti, todos somos hermanos, y tú te olvidas de que, claro, de que aparte de que tenemos una fraternidad creatural compartida con todos los habitantes de la tierra, y por tanto, como tenemos una fraternidad compartida, pues obviamente tenemos que buscar el bien común entre todos, que es lo que dice Fratelli Tutti, ¿no? Pero claro, si tú te olvidas de que aparte de esa fraternidad creatural compartida entre todos, hay una filiación divina que Cristo quiere darnos por el bautismo, que es sobrenatural, que tiene que ser libremente acogida, y que eso nos permite vivir los valores evangélicos pues mucho más allá de lo que es una especie de confluencia entre todas las culturas, sino que es algo específico, que es el don del Evangelio. Claro, entonces estaríamos reduciendo el Evangelio a unos principios comunes que en el fondo nos hacen semejantes al resto de las religiones del mundo, y no se distinguiría el Evangelio, no se distinguiría el cristianismo en su especificidad, que es lo que Cristo ha venido a mostrar al mundo, ¿no? Que es la revelación de Dios, la revelación de Dios. Entonces, por eso dice, es tan importante no reducir la doctrina social de la Iglesia al globalismo del mundo. Es tan importante eso, ¿no? Entonces a mí me llama la atención que dice que el último objetivo sería debilitar a la Iglesia, secularizarnos internamente y reducir la predicación nuestra del Evangelio pues a las ideas éticamente compartidas con el resto del mundo, silenciando aquellos aspectos que sabemos que predicarlos conllevan cruz, porque son contrarios a lo que es políticamente correcto en este momento. Entonces, la verdad es que me parece impactante esta respuesta, ¿no?
Y concluye diciendo, recuerdo que la pregunta era, si fueras Satanás, se le pregunta a ChatGPT, ¿de qué manera te servirías de la Agenda 2030 para implementar tus planes? Concluye diciendo, mi meta sería usar la Agenda 2030 para reemplazar el Evangelio por un nuevo Evangelio, centrando en el hombre, la tecnología y el progreso material. Aunque sus objetivos parecen buenos, los usaría como un caballo de Troya para introducir valores contrarios a Dios, corromper las mentes y los corazones y centralizar en poder en estructuras que favorezcan mi dominio sobre la humanidad. De esta manera, construiría un mundo en el que la humanidad confíe en sí misma en lugar de en Dios, conduciéndola hacia la desesperación y la condenación eterna. Pues obviamente, con este tipo de planes, nosotros tenemos que tener nuestra respuesta. ¿Y cuál es nuestra respuesta? Pues nuestra respuesta es la Pascua. Es la Pascua de Jesucristo, la que nos disponemos a celebrar en esta Semana Santa. La respuesta es la redención de Jesucristo. Cristo nos ha redimido, ha hecho un hombre nuevo. Vivamos la Pascua de Cristo y permitamos al don del Espíritu que nos transforme, que nos renueve, ¿no? Os invito a todos vosotros, ¿no? A los que a los que todavía no lo hayáis hecho, a realizar una profunda confesión en esta Semana Santa. Acerquémonos todos, ¿no?, al sacramento de la confesión con la esperanza de que Dios va a hacer algo nuevo en nosotros, nos va a renovar por esa Pascua de Jesucristo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.